Bueno, estamos en un momento en el que la cosa está muy en movimiento. Como he dicho antes, yo creo que la imagen está lejos de fijarse, de ser una cuestión definida. Entonces yo creo que esto es interesante, ¿no? También se están desarrollando herramientas informáticas a una velocidad que a mí se me escapa, que no puedo coger, y como nos decías antes de comer, todos más o menos estamos pivotando sobre una serie de ideas que unos desarrollan pues, con más rapidez y son 2 o 3 años de diferencia, otros con menos, según el presupuesto, la oportunidad, etc. Bueno, pues en ese contexto, ¿por qué el título este que pretendía llamar un poco vuestra atención, lagunas o puntos gordos? Pues yo creo que cómo me siento yo cuando tengo, en mi circunstancia concreta, y ahora intentaré explicarlos, que es un caso concreto, que está lejos de ser generalizable, cómo encuentro la información sobre distribución de especies, que es básicamente de lo que estamos hablando. Y eso es una aproximación muy concreta diaria al uso de estos datos, que son claves, que son primero básicos y luego claves, al conservar la biodiversidad y con una herramienta de una manera concreta, que es a través de lo que me toca a mí, que como veis ahí, es el catálogo de especies protegidas, especies amenazadas, perdón. Para definir un poco mi situación, creo que lo he dicho antes, yo en algún momento he jugado diferentes papeles, en el sentido que en este taller hay gente que que provee que da información. Entonces, en ese sentido, yo me he sentido en algún momento usuario de esa información, pero, como os explicaré en la siguiente diapositiva, también la administración está generando información. Ya lo han explicado en la comunidad autónoma en Valencia, en resumen, pero bueno. ¿Dónde necesitamos información? Pues bueno, a la hora de redactar planes de recuperación o de conservación, o de como acaban llamándose, evidentemente necesitas datos de distribución de las especies. Afinando un poquito más, pero en el mismo contexto, una cosa es el ámbito de aplicación de determinado plan, dentro del cual promueves o obligas unas determinadas acciones, pero también defines unas áreas más críticas en las cuales habrá unos usos que se permitirán o que no, o que se condicionarán a unas determinadas cosas. Todo eso necesita información, y información además de calidad y con una determinada precisión. También cuestiones que me pueden tocar más o menos a mí en el trabajo diario o en el servicio en el que estoy, en el servicio de biodiversidad, la planificación de la Red Natura 2000, que nos lo creamos o se lo crean o no se lo crean nuestros superiores, nuestros políticos, lo tenemos que hacer ya, y los planes de gestión de las CEC están a la vuelta de la esquina. Y también, yo trabajo con el tema de especies, pero tenemos ciertos vínculos, no somos compartimientos totalmente estancos con la zonificación de espacios naturales protegidos. Lo que he dicho hasta ahora como usuario, pero también también proveemos información. Desde luego, hay mucha heterogeneidad, hay mucha diversidad. Afortunadamente estamos hablando de cuestiones relacionadas con la vida, y la ley básica de la vida es de la diversidad. En cada sitio se dan sus circunstancias, pero por ejemplo yo en la situación que conozco, si quiero datos concretos de muchos grupos, no tengo más remedio que contratar a un consultor o a alguien de la universidad o a alguien del consejo o a quien sea para que me los busquen. No están, o sea, no tengo un problema de acceso, es que no hay muchos estudios básicos sobre grupos amplios en Aragón, como pasa en otras partes de la península de España, y probablemente, cuando hablamos del resto del mundo, pues mucho más. También se genera mucha información con el trabajo diario de los agentes, en Aragón se llaman agentes de protección de la naturaleza, de la guardería forestal clásica. Generan muchísimos datos, una cantidad ingente, y tenemos una demanda real de esos datos, como nos los hacen llegar, de manera que nosotros lo podamos utilizar y hacerlo uso, y que lo puedan usar el público, otras personas.
En el caso concreto de Aragón, pero creo que también es generalizable, no la misma unidad administrativa que se encarga de estas cuestiones, de esta planificación enfocada a la conservación de especies o espacios, etcétera, es la unidad administrativa que se encarga de las autorizaciones, informes, etcétera. El hecho que el que planifica no sea el mismo que autoriza la ejecución de determinadas actuaciones también da lugar a unas ciertas disfunciones que, según la diferencia de criterio o la organización administrativa, pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeñas. Y por último, como ya hemos hablado también más de una vez, muchas de las cosas que voy a decir ya las hemos dicho, o sea que o nos repetimos o hay muy poco, o sea que estamos pivotando sobre 2 o 3 ideas, fuerzas básicas. Tenemos que responder al público en una demanda de información ambiental. La legislación básica nos la acaba de explicar Leopoldo, con lo que va al paso rápidamente, pero veis que estamos haciendo referencia a los mismos preceptos. Y luego en Aragón, pues también Leopoldo nos ha citado, hay algunas cuestiones concretas. En el caso de la herramienta que da sentido al puesto en el que al puesto que ocupo yo, el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, el decreto que lo crea, que tiene un artículo concreto donde habla del acceso a la información. Probablemente la persona que estuvo impulsando este decreto tenía y sigue teniendo una buena cabeza y vio toda esta serie de problemas. Y bueno, ya os lo ha explicado Leopoldo, no me voy a extender más. He puesto como un segundo epígrafe bastante importante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, como una entidad de derecho público. Es la unidad administrativa encargada de las autorizaciones, informes, etcétera, en su mayor parte, que está no vinculada con la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, donde estoy yo. Eso es el caso concreto aragonés y da una serie de disfunciones, una serie de problemas. Pues eso. Como digo ahí, el encargado de planificar no es diferente, es una unidad administrativa diferente del encargado de autorizar. Son circunstancias que, a la hora de enfrentarse con el uso y la generación de unos datos y la forma en que se accede, es decir, la sensibilidad que le damos, hay que tener en cuenta en el caso concreto que os digo yo, que me toca. Bueno, puntos gordos. Pues con puntos gordos, aunque se ve de pena, pretendía presentar esta situación que luego explicaré con un ejemplo concreto. Estamos hablando de UTMs de 10×10. Bueno, pues aquí tenemos una especie que está en nuestro catálogo, como Cracheninicodia ceratoides, de la cual, pues tenemos información relativamente buena a escala de 10×10, que son pues esta serie de puntos. Esta imagen está tomada del Atlas de Flora de Aragón, que se desarrolló aprovechando el amplio trabajo del IPE, que se desarrolló con un convenio entre el IPE del CSIC y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Bueno, pues ahí tenemos los puntos gordos, pero la realidad, a otra escala, la distribución de esta especie, aunque se ve de pena, pretende ser estas pequeñas manchitas amarillas. Estas pequeñas manchitas amarillas es, en un paso de escala, cada cuadrícula de este retículo son 500 por 500 metros cuadrados, o sea que ya no estamos hablando tanto, yo creo, como de precisión de 10, de 5, de 1, sino estamos hablando de, al menos el objetivo al que me gustaría llegar, de polígonos de presencia, incluso hasta polígonos de hábitat potencial, en el cual se ha contrastado que no existe una determinada especie. Bueno, ya es otro concepto, estamos hablando de coberturas, no tanto de cuadrículas. Bueno, un caso concreto, que es a donde quería llegar de la situación de puntos gordos que he llamado. Bueno, pues aquí tenemos la distribución de Centaurea pinnata, una especie en peligro de extinción, aunque espero que esto cambie pronto, tanto en el catálogo nacional, que como es básico, implica el catálogo, en este caso aragonés, donde está la mayor parte de la población por otra parte. En Centaurea pinnata
bueno, a raíz de un proyecto LIFE a finales de los 90, se recopiló buena parte de la información, se obtuvo información de una manera y se sacó este mapa de distribución, de nuevo, con la UTM de 10×10. ¿Qué pasa? Bueno, un problema que bueno, a mí me ha aparecido en más de una ocasión, tanto en declaraciones de impacto ambiental de la propia comunidad autónoma de Aragón, como de declaraciones de impacto ambiental del Ministerio en obras que afectan a Aragón. No es raro, ocurre yo he encontrado más de un caso que un determinado proyecto, por lo que sea, tiene una declaración de impacto ambiental en la cual, con los puntos gordos, con esta información de aquí, se sabe que se va a hacer algo ahí, se sabe que existe, pues en este caso es esta planta, Centaurea pinnata, me da igual el caso, pero no se tiene o no se tiene acceso a información muy detallada. Hay proyectos y proyectos, hay cuestiones y cuestiones, pero un caso que me encontré hace unas semanas, con esta información, una concentración parcelaria en esta zona o en un extremo de esta zona, una concentración parcelaria en una zona de secano, que bueno, se puede valorar, no supone una transformación excesivamente grande, dice, autorizo estos caminos, estas uniones de fincas, esta serie de transformaciones, pero como sé que hay un estudio, un punto gordo, que me dice que hay Centaurea pinnata, está en peligro de extinción, condiciono a un determinado estudio sobre la presencia, pero la primera parte autorizo este proyecto. El promotor, y este es un caso que se solucionó bastante fácil, el promotor, mientras va realizando los trámites administrativos para esta concentración parcelaria, bueno, contrata a un consultor, en este caso era de la universidad, pero me da exactamente igual, que dice, oye, resulta que en este camino y en este parcela hay Centaurea pinnata, que está en peligro de extinción, no lo olvidamos, lo cual tiene bastantes implicaciones legales. ¿Qué hago ahora? Si tú me has autorizado este proyecto, y este proyecto está autorizado por el departamento o por el ministerio, pensar el ejemplo que ha dado antes Jaime de una autovía, que es más difícil, una autovía, una carretera, lo que sea. ¿Qué pasa? Pues tenemos un problema. Estas cuestiones a veces se solucionan de manera fácil, cuando es una cosita pequeña y hay cierta flexibilidad, puedes cambiar, pues decir, oye, olvídate de esto, ya sé que está autorizado, pero olvídate, pero el caso de la autovía, tú no mueves la traza de una autovía muy fácil, sobre todo cuando tiene una declaración de impacto ambiental, o sea, un proyecto aprobado, es difícil mover. De ahí que con este tema punto gordo quiero decir que en este caso concreto, y este tema de la planificación es algo que nos lo encontramos casi en el día a día, desde mi punto de vista es mucho más beneficioso para la conservación de la biodiversidad tener la información lo más detallada posible, tener los polígonos, no te estoy hablando de la UTM de 1 o de 500, sino tener los polígonos. Habrá cosas que se podrán manejar, habrá cosas que no se podrán manejar. Y también es cierto, habrá casos en los que con esta información detalladísima, quien tenga que tomar la decisión, por los intereses que sean, diga, bueno, oye, por lo que sea, voy a decir una palabra más sonante, pero por lo que sea, esta obra va por aquí. Y, bueno, pues, oye, pero desde el principio ya lo sabes, creo que lo hemos hablado antes, cuanto antes se tenga los conocimientos lo más fino posible de esta situación, más margen de maniobra tendremos, más posibilidades de influir sobre el proyecto o sobre medidas preventivas, incluso, llegado el caso, medidas compensatorias, ¿no? En conclusión, hay una serie de casos, pues he hablado de un par de concentraciones parcelarias, me ha pasado con 2 o 3 autovías, me ha pasado, bueno, con algún polígono industrial. Cuanto más precisa sea la información, desde mi punto de vista, mejor. O sea, todas las limitaciones me van a suponer problemas. Lagunas.
Bueno, ahí tenéis un par de ejemplos sobre distribución. Ya pasamos, aquí creo que hay un sesgo, cosa rara, hay un sesgo botánico bastante fuerte, pero bueno, normalmente suele ser lo contrario. Un par de ejemplos de distribuciones de un par de especies de animales amenazados. El bisón europeo y un pequeño invertebrado endémico de la península ibérica y muy estenoico, muy restringido a unas condiciones de lagunas temporales salinas, que es Eucypris aragonica, o bueno, pues es posible que el nombre haya cambiado. Bueno, lagunas, pues por ejemplo, con el bisón, la laguna en este caso es una laguna, digamos, temporal. Estos datos, creo recordar, son del 2002, a más tardar del 2003, y con el desarrollo, bueno, hemos invertido algo de esfuerzo en estudiar esta especie, el bisón europeo, y ya tenemos una imagen un poquito mejor de cómo está. Pero con esta información, si hay que utilizarla para tomar unas ciertas decisiones, y las decisiones en este caso son resoluciones que han de ser motivadas, pues bueno, pues tendríamos unas lagunas. Hoy en día, y además esto es bastante reciente, tenemos citas de bisón europeo en torno a esta zona más cercana entre La Rioja, Navarra y esta parte de la provincia de Zaragoza. Bueno, pues ahí podíamos habernos encontrado ante el caso de determinados planes o proyectos que sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o a una autorización ambiental, que bueno, pues que no sabíamos cuál era la distribución de este pequeño mamífero, que está catalogado en peligro de extinción en el catálogo nacional, no hay que olvidarlo. Algo similar pasaría con Eucypris aragonica, este invertebrado, que bueno, en principio hay unas poquitas citas en unas de las lagunas de las saladas, de las lagunas temporales halófilas de la zona de Monegros, pero que realmente, bueno, muy poquitas citas, pero no sabemos qué pasa en otras lagunas temporales, que bueno, del mismo ámbito del Ebro medio, que pueden ocurrir, pero no sabemos si existen o no existen porque no hay estudios. En este caso sería una laguna, digamos, que se ha solucionado con el tiempo, una laguna temporal, pero es que aquí nos faltan datos. Hay lagunas de que no hay prospección en muchas de estas lagunas. Y hay grupos enteros que nos faltan. Tenemos lagunas de conocimiento enorme, y esto tiene implicaciones a la hora de autorizar, de emitir autorizaciones y declaraciones. Entonces, bueno, por ejemplo, otro caso con otro animal, otro invertebrado, Margaritifera auricularia, una especie en peligro de extinción, además en el catálogo nacional, en el catálogo autonómico, una especie que además está en Directiva Hábitats, con una serie de implicaciones, los anexos de Directiva Hábitats, quiero decir. Bueno, es una especie que por su ecología, por el hábitat que ocupa, es muy difícil de detectar. Tenemos una presión importante, hay algunos datos clásicos, unos datos antiguos, y tenemos una presión importante de una serie de actuaciones en el Canal Imperial de Aragón, que es el canal que ocupa la mayor parte de los efectivos que conocemos, y no sabemos dónde está. Entonces tenemos que ir detrás de cada obra para intentar hacer una prospección previa que encarece, dificulta y que te pone a los promotores de uñas. Bueno, intentas manejar esa presión, pero ahí hay otra laguna en el conocimiento. Hay grupos amplios de los que sabemos poco o nada. Otra cuestión en el día a día que me gustaría plantear en el contexto de los datos sensibles y de la posibilidad de ofrecerlos con mayor o menor precisión. Este es otro ejemplo de Cypripedium calceolus. A lo largo de la sesión, os dais cuenta que hay 2 o 3 ejemplos sobre los que volvemos.
y es que ¿en cuántos casos se tiene esta precisión? Hemos hablado de Cypripedium, que es un caso muy concreto, hemos hablado, y hablaré yo, del águila perdicera, que es una especie también con una circunstancia muy concreta. Hay unas poquitas vedetes de las que tenemos cierta precisión, y aún así eso no siempre vale para una protección a ultranza, y aquí os daré un ejemplo, pero en serio, hay lagunas, hay grupos enteros de los que no sabemos nada y que tenemos que tener en cuenta para muchos informes y autorizaciones. Por eso, bueno, ya no quiero adelantar. Por ejemplo, Cypripedium calceolus es una especie con la que sí hemos trabajado, es una de las niñas bonitas, creo que las llamaba antes, ¿no? Hemos trabajado, se ha invertido mucho dinero en trabajar en Cypripedium. Aquí estaría el mapa de distribución, las UTMs de 10×10 en Aragón. Incluso, pero tenemos datos más detallados. Tenemos en una de las poblaciones, en la mayor de las de Aragón, tenemos una distribución bastante fina de los hábitats ocupados. Pero es que incluso en parte de ella, en un núcleo de ellos, tenemos cada clon, cada grupo de pies, los tenemos georreferenciados con precisión milimétrica, porque se decidió invertir ahí. Entonces, estos datos, cada una de estas manchitas amarillas que creo que se ven, es un clon de pies de Cypripedium calceolus. Ahí hay información muy detallada. Dos cuestiones: ¿en cuántas especies tenemos estos datos? Pues en Aragón poquitas, pero tenemos que informar, tenemos que trabajar con muchas. El catálogo de especies amenazadas de Aragón está formado por 230 y tantas especies de animales y plantas, y probablemente sepamos esto 10, igual me estoy pasando. Entonces quiero poner en evidencia ese problema diario en la gestión orientada a la conservación de estas especies. Pero es que aún así, veis aquí estos puntitos que están muy cerca de una carretera. Hace más, creo que fue en el 2004 o en el 2005, no recuerdo exactamente, una labor rutinaria de manejo, de mantenimiento de las carreteras, hizo que no se alteraran unos ejemplares de esta especie en peligro de extinción en el nacional, en el aragonés, en directiva, dentro de un LIC expresamente declarado para su protección. No se los llevaron por medio metro. O sea, aunque la información esta información estaba en el servicio de biodiversidad, los de carreteras, una carretera autonómica, ni les iba ni les venía. O sea, hay dificultades al flujo de información detallada necesaria para la conservación. Realmente existen peligros por dar detalles concretos. Esto no es un expolio, esto es un marcaje, no os asustéis, pero es un nido de perdicera, es una de las vedetes que hemos hablado, de águila perdicera. Realmente sí que hay algunos pocos casos de expolios de nidos, sí que hay algunos pocos casos de molestias causadas por observaciones muchas veces relacionadas con la fotografía. El caso de Cypripedium calceolus es un caso, yo creo que es muy especial, es muy concreto. La población que hemos visto antes quizás se pueda volver. Esta población está en una zona muy turística del Pirineo aragonés, y por una serie de cuestiones, esta parte que pone 1A, sobre todo la parte está más próxima a la carretera, pues soporta unas visitas del orden de en torno a 1.000-1.300 personas durante el aproximadamente mes que está en floración. Yo creo que es algo bastante excepcional en el caso de la flora, ¿no? Pero es que hay de todo. Hay gente que la lleva estudiando, que lleva viendo a verla, botánicos consagrados, y hay gente que está de vacaciones en el pueblo que le dicen: oye, me ha pasado a mí estar trabajando con la planta y con Cypripedium calceolus, y ¿dónde está esa planta que hay que venir a ver? Bueno, pues es cierto que la información llevada al último extremo, y en ese caso no era, sí que hemos hecho folletos, sí que hemos divulgado. Los folletos que ha publicado el Gobierno de Aragón no se da desde luego la precisión que habéis visto ahí, pero sí que se ha divulgado. Yo creo que los problemas que se tienen por la sobrefrecuentación, en ese caso, de esta población,
o los problemas que ya puede haber con algún expolio concreto de algún nido son de varios órdenes de magnitud menores que los problemas que pueda causar la destrucción, alteración, fragmentación del hábitat por bien la falta de información porque no existe, o bien que esa información no llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Y ahí nosotros tenemos nuestra responsabilidad, que no intento eludir, pero bueno, poniendo ahora otra balanza, yo creo que tengo claro dónde está la situación que me encuentro todos los días. Posibles soluciones, y esto es una cosa que estamos debatiendo, que está saliendo hoy en día. Bueno, el proyecto Atlas de Flora Amenazada, que se desarrolló, como he dicho antes, aprovechando la tradición y el enorme trabajo del Instituto Pirámico de Ecología a través del herbario Jaca, con apoyos más o menos puntuales, más o menos intensos del Gobierno de Aragón, pues llevó a poner esta base de datos en Internet. Esta base de datos en Internet, que una posible solución, y habrá que acabar de pulir, pues es la que señalo ahí, ¿no? De nuevo, este es el mapa de Cypripedium calceolus, con la distribución de 10×10, o con las citas de 10×10, y cuando le pedí ayer a la noche, mientras preparaba esto, mayor precisión, me dijeron, planta protegida o sensible, datos restringidos, consultas al webmaster. Incluso yo, en los últimos tiempos, creo que tampoco sería excesivamente peligroso dar la de 1 por 1. Ese proceso que has dicho que se está dando con la gente que trabaja en Flora en Valencia, yo lo estoy sufriendo. Insisto, esto es un tema muy dinámico y yo creo que dar más precisión la mayor parte de las veces es bueno desde mi punto de vista, es decir, favorece la conservación de estas determinadas especies. Desde luego, esta cuestión de jugar con la precisión, que bueno, está en los manuales estos que nos habéis distribuido para el cursillo, hay otras cuestiones que son retos a resolver y es sobre lo que yo creo que estamos ahora en el momento, esto está en ebullición, tiene que salir, ¿no? La calidad original de los datos, por ejemplo, a la hora de preparar un plan de recuperación o de conservación para una serie de especies, muchas veces tienes que tender de los primeros datos que hay, y son datos de estas bases, pues desde los herbarios clásicos, que ahora pues a través de todas estas facilidades, desde luego facilitan mucho. Pero ¿qué calidad tienen esos datos cuando estamos hablando de citas pues que puedan tener ya más de 100 años? No se utilizaban las UTMs entonces la precisión de esos datos es algo que hay que tener en cuenta. Los problemas de escala según objetivos. Evidentemente no es lo mismo pretender que una concentración parcelaria no afecte a una determinada planta, que probablemente sea cuestión de limitar unos anchos de unas pistas en una determinada zona, que pretender hacer un análisis sobre, pues no sé, lo que improviso, sobre la riqueza de especies del grupo que sea a nivel de la península ibérica. Para una cuestión te vendrá bien la escala de 10 o de 10×10 o de 1 por 1, pero para otras que necesitas polígonos, ni siquiera ya el punto, necesitas el polígono y a ser posible acompañado con el polígono de hábitat potencial sin presencia de la especie. Necesitas ya información muy fina para cuestiones diferentes. Con el ejemplo de la base de datos, y también es algo que se ha hablado antes, la cuestión sobre los accesos, los privilegios de acceso. Yo sí que creo que tiene que ser un privilegio, una cuestión jerárquica. Habrá unos pocos ordenadores que tengan todo, habrá unos cuantos más que tengan casi todo, y luego pues habrá que ver qué es lo que se dé al público en general. Aunque pienso que si nos pasamos por dar más, nos equivocamos menos que si nos pasamos por dar poco. Esa es mi idea. Otra cuestión que también me gustaría solamente apuntar. En muchos de estos condicionados ambientales que he llamado perversos antes, ¿no?, que autorizan un determinado proyecto condicionado a un estudio, aunque el estudio no tenga capacidad de influir sobre el proyecto, lo cual es un círculo vicioso,
Pero en muchos de estos proyectos se obtiene mucha información, no solamente por los agentes y guardas de protección de la naturaleza, sino estos consultores que a veces los vemos como buitres que están para comernos los datos que hemos generado nosotros, empiezan a generar datos. Y hay gente buena, ¿eh? Hay de todo, pero hay gente buena. A mí me gustaría que existiera un retorno, que estos datos pudieran ponerse en una base de datos para que pudieran ser analizados por el resto de la gente. Y el reto clave creo que es la coordinación en las diferentes fuentes, entre los técnicos de las diferentes administraciones, con sus agentes forestales, con los estudios que encargan específicos para conservación, pero también con los condicionados ambientales, con el trabajo de investigadores, seguro que hay más fuentes que se me olvidan, con aficionados, empieza a haber aficionados buenos. Uno de los retos, no sé si es más grande, pero uno de los retos es coordinar todas estas diferentes fuentes. Y ya para acabar y dar pie un poco al debate, desde mi punto de vista, generalmente existen más problemas por falta de datos, por las lagunas o por su poca precisión, por los puntos gordos, que por lo contrario. Gracias.